Masejet Baba Batra Daf Kuf Lametet Amud Alef 139a, 4 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos habla sobre una persona que fallece, por decir Shimón, y no deja un testamento en el cual menciona cómo dividir su herencia. No deja ningún testamento. Por lo cual hay que dividir la herencia en parejo entre todos los hijos. Obviamente el primogénito recibe doble. Pero la Mishnah nos habla en un caso en el cual aún no se ha dividido la herencia. O sea que la herencia está indivisa. ¿Qué derechos tienen los hijos del difunto en esa herencia? Dice la Mishnah: Iniach banim gedolim uktanim, en gedolim itparnesim al yedea ketanim, velo ketanim nizonim al gedolim. El holkim beshave, naseu gedolim isu ketanim, veimamru ketanim arean unosim keder shenaset ematem, en shomim laem el amash natan laem aviem natan. En esta primera parte de la Mishnah nos habla cuando el padre dejó hijos varones grandes y pequeños. Y como dijimos, la herencia está indivisa, sin dividir todavía. Nos dice la Mishnah, los grandes no pueden agarrar de esa herencia indivisa dinero para comprarse ropas. ¿Por qué? Porque los grandes siempre usan más ropas que los chiquitos. Entonces, cuando ellos agarran de esa herencia para ropas, están agarrando más a costas y a cuentas de los pequeños. Igualmente, los chiquitos no pueden agarrar, los jóvenes, los niños, no pueden agarrar de esa herencia indivisa dinero para comprar alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos de los pequeños cuesta más que de los grandes. Entonces no es correcto que agarren y tengan provecho de una herencia indivisa a costas y a cuentas del otro, o sea, más que los demás. Entonces, ¿qué tiene que hacer en esos casos? Si los grandes quieren agarrar para ropa y los pequeños quieren para alimentos, tienen que primero dividir la herencia en parejo, como debe ser, y luego cada uno usa cada uno tiene provecho y agarra de su propia parte de herencia. Sigue diciendo la Mishnah: ¿qué pasa si los grandes se casaron y al casarse agarraron parte de esa herencia indivisa? ¿Sí? Después, dice la Mishnah, o sea, agarraron lo necesario para su casamiento, para su matrimonio, esa herencia indivisa. Dice la Mishnah, los pequeños cuando se casan también pueden agarrar esa misma parte necesaria para su matrimonio, ya que es equivalente. Sin embargo, nos dice la Mishnah, si bien los pequeños se dicen, ahorita nos queremos casar y usar el dinero, el monto de esta herencia indivisa, al igual que usaron los grandes, ahí no se les escucha, sino lo que el padre les dio a los grandes, ya se los dio y los pequeños no pueden agarrar. Aparentemente eso contradice lo que acabamos de decir antes. La Gemara va a explicar esto. Esta es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, Iniach banot gedolot uktanot, en hagedolot mitparnesot, al idea ketanot, velo ketanot nizonot, al hagedolot, el holkot beshave, naseu gedolot isu ketanot, vimamru ketanot, harán unosot gerer shenasat ematem, en shomim lahem. En esta segunda parte de la Mishnah es básicamente la misma idea, pero cuando el padre fallece y deja puras hijas, mujeres, y no deja hijos. Y entre esas hijas hay hijas grandes e hijas pequeñas. Nos dice la Mishnah igual, si es una herencia indivisa, no pueden venir las grandes y tener provecho de esa herencia indivisa para comprarse ropa. ¿Por qué? Porque la ropa de ellas cuesta más que las pequeñas, de tal manera que están usando la herencia indivisa a cuenta y a costas de las pequeñas. Similarmente, las pequeñas no pueden tener provecho de esa herencia indivisa para comprarse alimentos, ya que el alimento de las pequeñas es mucho más costoso que de las grandes. Entonces, si llegan a usar, están básicamente usando esa herencia indivisa a costas y a cuentas de las grandes. Sigue siendo la Mishnah en esta segunda parte. Si las grandes tuvieron provecho de esa herencia divisa para el matrimonio de ellas, ¿sí? Las pequeñas también pueden, tuvieron provecho de lo necesario, digamos, ¿sí? El monto necesario, o cierto monto para el matrimonio de ellos. Las pequeñas cuando se casan también pueden usar de esa herencia divisa ese mismo monto, esa misma
cantidad necesaria de la herencia. Sin embargo, si las pequeñas dijeron, nos queremos casar y usar el dinero de la herencia indivisa de la misma manera que ustedes, las grandes, lo usaron, ahí no se les hace caso. Aquí también aparentemente esto es una contradicción, ¿sí? Vamos a ver en la Gemara la explicación para esto. Y culmina la Mishnah diciendo, Zehomer babanot mi babanim, sheabanot nizonot alabanim, ve'en nizonot alabanot. Dice la Gemara, esto es algo que es más estricto en hijas mujeres de que en hijos varones. ¿Qué es? Explico. Si un padre, Shimón por decir, fallece y deja hijos e hijas, ¿sí? Una de las condiciones de la ketubá, una de las responsabilidades, una de las obligaciones que el esposo se compromete con la esposa al casarse, es que las niñas que tenga con ella van a poder alimentarse de los bienes que deja el esposo, o sea, Shimón, ¿sí? Hasta que maduren las niñas, hasta que sean mayores, o sea, 12 y medio, Bogeret, o hasta que se comprometan y se casen con hombres, ¿sí? Ahorita esto aplica únicamente en un caso que el padre deja, al morir, o sea, Shimón, deja hijos e hijas, que en ese caso los hijos son los que heredan los bienes, y la takana, y hay una condición de la ketubá, de que a pesar de que los hijos heredan los bienes, hay una obligación de que de esos bienes que los hijos heredan, las niñas, las hijas deben ser alimentadas hasta que crezcan o hasta que se casen, ¿sí? Pero si el papá dejó únicamente hijas, ¿sí? Ahí las hijas heredan todo, entonces no aplica esta obligación de la ketubá, si no es necesario. Entonces sale que podemos decir que el derecho de las hijas en la herencia es más fuerte, es más estricto que el derecho de los hijos. ¿Por qué? Porque mientras que los hijos cuando heredan, ¿sí? No heredan exclusivamente para ellos, sino parte de esa herencia tienen que darle a las niñas, en caso que hay hijas, ¿sí? Sin embargo, cuando las hijas heredan, solo ellas reciben para su herencia y no aplica esta obligación de que tienen que darle a otra persona o a ellas mismas otra cuenta por alimento. Entonces dice la Gemara, hay un homer, algo más estricto en la herencia de mujeres que en la herencia de hijos. ¿Por qué? Repito, porque en el caso que dejó el Shimón, el difunto, hijos e hijas, entonces los hijos heredan, ahí está la herencia del hijo, ¿sí? Pero tienen que dar alimentos a la hija. Sin embargo, si dejó nada más hijas, las hijas heredan y no hay que darle nada a otra persona. Ok, así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Amarraba, hay gadol, aje, de la bashri kasemi beta, mai de avad avad. Vehan antran, ena gedonim itpanesim al ketanim. Matritin be shircha. Shircha pshita. Maudetei manija leud de loninval kamashmalan. La Gemara trae una alajá de Raba. Raba nos dice lo siguiente. El mayor de los hermanos, o sea, de los herederos, ¿sí? Que es el que normalmente el que se encarga de administrar, de comprar, de vender, ¿qué? Los bienes, la herencia, el mayor, ¿sí? Que viene y compra trajes y ropas así bonitos. ¿Y de dónde agarra el dinero? De la herencia que, no de la parte de él, de la herencia indivisa. Dice Raba, Mai de Abad, Abad. Lo que hizo, o sea, no pueden venir los otros hermanos y demandar y agarrar una parte cada uno en relación a lo que él agarró. Si él ya agarró ahorita 1,000 para comprarse un traje y ropas bonitas, ¿sí? Lo agarró y no pueden venir los otros hermanos y decirle, no, entonces nosotros también queremos agarrar 1,000 porque tú agarraste 1,000. Así nos dice Raba. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, no obstante el mayor es el que lo compró, pero todos están teniendo provecho de que el mayor se viste bien, porque como el mayor es el administrador, el que compra y vende, todos los hermanos les interesa, tienen un interés, tienen un provecho en que se vista bien, porque cuando uno se viste bien, pues es mucho más agradable y puede mejor negociar, ¿sí? Entonces ya que es un bien para todos, por lo tanto puede venir el mayor, no puede venir, pero si el mayor vino, hay más lo que si le jatjilo bediabal, ya sea en primera instancia o si bediabal ya lo hizo, nadie puede venir, los otros hermanos no pueden venir y decir, nosotros también queremos agarrar los 1,000 que tú agarraste, no. Así dice Raba. Viene y me pregunta, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en nuestra Mishnah mencionamos que los grandes
no pueden agarrar dinero de una herencia indivisa para comprarse ropa. ¿Por qué? Porque la ropa ya es más costosa, de tal manera que sale que si lo usan es a costas de los pequeños. Mashma que los grandes, inclusive el más grande, tampoco puede. Entonces, ¿por qué nosotros vemos, por qué Rabba dice que sí se puede, que el mayor sí puede? Responde la Gemara, no, aquí estamos hablando en la Mishnah, cuando los grandes quieren ir a comprar ropa y son shirja. ¿Qué son shirja? Son lo que se llama holgazán. ¿Qué es holgazán? Perezosos, no hacen nada, ¿sí? Entonces, en ese caso no tienen ningún interés los pequeños en que los grandes, o sea, no tienen ningún provecho los pequeños. Por eso es de que los grandes no pueden comprar y si compraron, tienen que dar esa misma parte, ese mismo monto a los demás. Dice la Gemara, si nuestra Mishnah está hablando en un caso que es un holgazán, pues es obvio, no es hidush. ¿Por qué necesitamos un hidush que la Mishnah nos diga que un holgazán no puede venir y comprar ropa a costas de los pequeños? Obviamente que no va a poder comprar, es un holgazán, no tiene ningún provecho. Dice la Gemara, no. Uno hubiese pensado que a pesar que los mayores o el mayor es un holgazán, es un perezoso y no hace nada, aún así los hermanos pequeños, los demás hermanos tienen un interés y un provecho de que él se vista bien, porque al fin y al cabo uno quiere que su hermano se vista bien, aunque sea un holgazán. ¿Sí? Entonces ya que tiene un provecho, uno puede decir, ¿sabes qué? El mayor cuando vino y agarró y compró esas ropas de una herencia indivisa, sirve, o sea, no tiene que los demás hermanos agarrar. Kamashman que decimos que aún así, aunque hay cierto provecho de que los hermanos tienen de que los mayores se vistan bien, mientras que no da un provecho monetario o un esfuerzo para lo monetario y están en situación de holgazán, están en situación de perezosos, de no hacer nada, aunque hay cierto provecho que les gusta que se vistan bien, no sirve y los grandes no pueden agarrar a cosas de los pequeños y si agarraron, pues tienen que dar ese mismo monto a los pequeños. Seguimos. Nasu gedolim y su ketanim. Maika amar, amar aviuda, ajika amar. Nasu gedolim leachar mitat aviem, y su ketanim leachar mitat aviem. אבל נסו גדולים בחיי אביהם, ואמרו קטנים לאחר מיתת אביהם, הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם, אין שומעים להם, אלא מה שנתן להם אביהם נתן. Mencionamos en la primera y segunda parte de la Mishnah, aparentemente que hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Enfoquémonos en la primera parte, pero también aplicaría en la segunda parte. O sea, la primera parte es de cuando hay puros hijos, y la segunda parte es cuando hay puras hijas. Pero mencionamos en la Mishnah, enfocamos en la primera parte, pero es la misma idea en la segunda. Mencionamos en la Mishnah que si los grandes se casaron y agarraron un monto de la herencia indivisa, ¿sí? Pues después cuando se casan los pequeños tienen todo el derecho de decir, también nosotros queremos agarrar ese mismo monto de la herencia indivisa, ¿sí? Así vimos en la Mishnah. Y después la Mishnah viene y nos dice, sin embargo, si vienen los pequeños y dicen que nos queremos casar, queremos tener provecho, queremos usar el dinero igual que nuestros hermanos grandes usaron, ahí no sirve, no se les escucha. Contradicción aparentemente. O pueden o no pueden. Dice la Gemara, explica Rabida, no. Aquí estamos hablando de dos casos diferentes. El primer caso de la Mishnah es cuando los Gedolim, los grandes, se casaron y tuvieron provecho de esta herencia indivisa posterior a la muerte del padre. Entonces, si los grandes se casaron y tuvieron provecho de esta herencia indivisa, agarraron un monto posterior a la muerte del padre, pues puede venir también los hermanos pequeños y decir, posterior a la muerte del padre también, dame a mí el mismo monto que tú agarraste después de la muerte del padre. Sin embargo, el segundo caso de la Mishnah, el segundo caso que mencionamos, está hablando en un caso cuando los grandes se casaron y el padre vivía y les dio para el matrimonio, ya les dio, ¿sí? Y entonces y después muere el padre y vienen los pequeños que todavía no se han casado y dicen, ¿saben qué? Nosotros ahorita queremos también tener el mismo provecho que ustedes tuvieron cuando nuestro papá vivía. Queremos tenerlo ahorita ¿de qué? De la herencia indivisa. Nos dice la Mishnah, no pueden, no se les escucha. ¿Por qué? Porque lo que el papá le dio a los grandes en vida, fue en vida. Y ahorita la herencia indivisa tiene que ser ¿qué? Parejo. Entonces ustedes no pueden agarrar algo que los grandes no han agarrado. Los grandes no han agarrado aquí para el matrimonio de ellos, ya que ellos se casaron cuando el papá vivía. Este es el caso que no sirve. Seguimos. Iniach banot gedolot uketanot. Shalach leavua bargeniva le raba. Yelamdenu rabenu. Lavta veachla veamda veniset. Bal lokea jave o yore shave. Lokea jave mil vealpe umil vealpe no gove mil eguchot. O dilma yore shave umil vealpe gove mina yorshi. Le envió a Abua Bargeneva a Raba la siguiente pregunta, la siguiente duda. Escuchen bien. Enséñanos, maestro, ¿sí? Una mujer, una señora, pongamos de nombre. ¿Cómo se llama la señora? Lea. Pidió un préstamo, pero no escribió un documento.
fue un préstamo verbal, oral. ¿Sí? Importante aclarar, normalmente cuando es un documento, un préstamo que uno pide y está escrito, ¿sí? Uno es el prestatario, digamos, le hace el prestatario, pero si está escrito, puede el prestamista con ese documento cobrar de los bienes de LEA, inclusive que posteriormente ya los vendió, puede ir a quitárselos ¿a quién? A los compradores, porque hay un documento, y si hay un documento hay un call, hay una voz. Entonces los compradores deberían de haber sabido y tomar esa responsabilidad y este riesgo de que puede ser que se lo quiten, pero eso es cuando es escrito. Pero cuando es milve al P, cuando es un préstamo, es milve al P, un préstamo verbal, ¿sí? Que no hay ningún documento, ahí el prestamista no puede venir y cobrar ese préstamo, puede cobrarlo obviamente de LEA, pero si LEA ya vendió, después de la realización del préstamo, vendió los bienes y no tiene ahorita cómo pagar, no puede venir ahorita el prestamista y cobrárselo a los compradores. ¿Por qué? Porque cuando es verbal no hay un call, entonces los lecujos, los compradores no tenían por qué haber sabido de esto, entonces no tienen por qué tomar responsabilidad en el asunto. Ok, entonces viene Abúa Pargenevá y le pregunta a Raba la siguiente duda. Enséñanos, maestro, ¿qué pasa si una mujer pidió prestado un préstamo, dinero? O sea, Lea es prestataria, pero es que milvé al P, verbal. Vamos a decir que pidió prestado, ¿cuánto? 1000 monedas. Y ella usó las monedas, ya las comió, las gastó en restaurantes o en shopping o en lo que sea. Y después esta mujer llamada ¿qué? Lea, se casa. Después de que pidió el préstamo, se casa. ¿Con quién se casa Lea? Con Shimon. ¿Cómo sabes? ¿Sabes la historia ya? Se casa con Shimon. Bueno, y todos los bienes que tenía, ella tenía ciertos bienes. Pero cuando se casa, pues todos esos bienes pasan ¿a quién? Al esposo. Esto se llama Nixé Milug. ¿Qué es Nixé Milug? Que el capital sigue perteneciendo a la mujer, pero el esposo tiene todo el derecho de administrar y tener provecho de los frutos, de los intereses, de los beneficios que salen. Se llaman Nixé Milug, así se llaman estos Nejasim. La pregunta es, el esposo en estos bienes que metió ¿quién al matrimonio? ¿Quién los metió? Lea. ¿Qué estatus tiene el esposo en relación a estos bienes? ¿Como comprador o como heredero? ¿Y cuál es la diferencia? Si es comprador, escuchen bien, si es comprador, pues ahorita no puede venir el prestamista de Lea. ¿Quién era el prestamista? Le habíamos dicho Shimon, pero no habíamos puesto no, prestamista, llamémoslo, porque Shimon es el esposo, ¿sí? Entonces, si Shimon es considerado sobre estos bienes, el esposo es considerado sobre estos bienes comprador, entonces no puede venir ahorita el prestamista y cobrar de Shimon y quitarle estos bienes a Shimon. ¿Por qué? Porque Shimon es comprador y como es milve al P, no puede quitarle el prestamista a los compradores. Pero si es considerado y tiene un estatus de yoresh, de heredero, la halajá es de que un heredero tiene que pagar, uno puede quitar los bienes a un heredero, también sobre un milve al P, también sobre un préstamo verbal. Entonces, ¿qué estatus tiene este esposo sobre los bienes que ingresó la esposa? ¿Está claro o no está clara la duda de la Gemara? Dice la Gemara, amarle, tanina, neseu gedolot y suketanot, mailav, ni su gedolot le baal y su ketanot mi baal. No, nasu gedolot le baal y su ketanot le baal. Eini veatani rabbichia nasu gedolot le baal y su ketanot mi baal. Dilma shani parnasá de itla kala. Le responde Rabba a Abúa Bargenevá a esta duda que le hizo. Mira, te voy a traer una prueba de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos nuestra Mishnah? Si hay una herencia que está que indivisa y de esa herencia se casaron las grandes, también se pueden casar después las pequeñas. ¿Qué significa esto? ¿Qué se refiere la Mishnah a decirnos? La Gemara dice, intenta decir, que la Mishnah se refiere a decir lo siguiente, escuchen bien. Si las grandes se casaron con un esposo, ¿sí? Y tuvieron provecho de la herencia indivisa, más de la parte de ellos, ahí pueden venir después las pequeñas, ahí escuchen bien, pueden venir después las pequeñas y al casarse pueden cobrar la parte que se merecen, ¿de quién? Del esposo de las grandes.
¿Quién es el esposo? Porque el esposo, las grandes se casaron y metieron ese dinero al esposo. Así entiende la Gemara. Cuando la Mishnah nos dice que las grandes se casan y agarran un monto, también las pequeñas se casan y pueden cobrar, ¿qué significa eso? Que cuando las grandes se casaron y agarraron una parte de la herencia en divisa mayor a lo que se merece, ¿sí? Y lo metieron al matrimonio, o sea, se lo dieron al esposo de las grandes, ahí pueden venir después las pequeñas al casarse y cobrar la parte que se merecen, ¿sí? Para los gastos de su matrimonio, de los bienes que las grandes le dieron al esposo. O sea que las chiquitas pueden cobrar. Esto ahorita, ¿qué es considerado esto? Esto es milve al pe al fin y al cabo. Esto es milve al pe, este caso de acá. ¿Por qué es milve al pe? Porque lo que decimos de que ¿dónde está escrito de que las hijas pueden cobrarse de las grandes? Es una alhaja, no está escrito en ningún lugar. Así es como verbal, ¿sí? Es considerado verbal. Entonces no tiene col. ¿Sí? Es como considerado verbal. Y aún así nos dice, aquí según esta explicación, de que las pequeñas pueden venir y agarrar su parte ¿de dónde? De los esposos de la grande. ¿Cómo se lo pueden agarrar? Si es mi P y los esposos de la grande son considerados loquea, son considerados compradores, no puedes cobrarle a ellos. Tenemos que decir que son ¿qué? Herederos. Sí, muy bien. Así dice Raba. Sin embargo, dice la hermana, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque puede ser que la Mishnah lo que se refiere decirnos es de que cuando las grandes se casaron con el esposo, ¿sí? Y agarraron parte de la herencia indivisa para casarse, pueden venir las pequeñas también y agarrar el mismo monto que agarraron las grandes, también pueden agarrar ellas el mismo monto de la herencia indivisa. O sea, hasta ahorita nosotros entendimos que la herencia indivisa no hay suficiente dinero. Entonces, hay por decir, hay 1500, ¿sí? O hay whatever, lo que sea, ¿sí? Entonces, pero no hay suficiente dinero. Entonces, cuando las grandes agarraron un monto grande, no queda ese mismo monto en la herencia indivisa para las pequeñas, ¿sí? Entonces, tenemos que decir que las pequeñas le agarran y le cobran esa parte ¿a quién? A los esposos de las grandes. Dice, no. Nasugedorot lebal y sugerot lebal. O sea, que las grandes agarran de la herencia indivisa y ese mismo monto es suficiente para que las pequeñas agarren ¿de dónde? De la herencia indivisa, no de los esposos de las grandes. Entonces, no hay prueba. Sin embargo, dice no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la Baraitá, o Rabbi Jaya, dice en la Baraitá Meforash, cuando dice este caso, dice Naseu Gedolot lebal y suketanot mi bal. O sea, cuando dice este caso, nos dice Rabbi Jaya en la Baraitá Meforash que cuando se casan las grandes con un esposo y le meten dinero, ¿sí? De la herencia indivisa, pues pueden venir las pequeñas y también agarrar ese monto. Si no hay suficiente de la herencia indivisa, pues le cobran ¿a quién? A los esposos. Entonces se vuelve la prueba. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba, porque a pesar que es un milvebe al pe, también si decimos que las pequeñas pueden agarrar y cobrarle al esposo, no hay prueba. ¿Por qué? Porque aquí, a pesar que es todo verbal y no hay nada escrito, es considerado que es escrito. Porque ¿cuál es toda la razón que milve al pe no puedes cobrar del ecujot? No puedes cobrar de los compradores. ¿Por qué? Porque no hay call, porque no hay voz, no se entera la gente. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el comprador? Pero aquí, aunque es al pe todo, el comprador, o sea, el esposo también se considera comprador, tiene que saber que todo el mundo sabe que hay otras hijas pequeñas que eventualmente se van a casar. Entonces, seguro que aquí hay call. Entonces, aunque es milve al pe, aunque aquí es al pe todo verbal, sí hay call. Y si sí hay call, es como si fuese que es escrito. Y por eso es que pueden venir las pequeñas sin quitarle a el esposo. Entonces, no hay prueba para esta duda de esta Baraitán y de nuestra Mishnah. Seguimos. La Gemara sigue intentando buscar una prueba de otro lugar. Amar y Rapapá le Raba. La Ainu de Shalach Rabin Beikarte, Mishemet Viniach Almaná Ubat. Almanato Nizonet Mine Hasav. Nisetabat Almanato Nizonet Mine Hasav. Meta Abat, Amar Rabiuda Ben Achotosh, Rabiusi Ben Hanina, Al Yadi Ayamase, Beamru Almanato Nizonet Mine Hasav. Y Amart Bishlama Yore Shave, Mishumach Yamanato Nizonet Mine Hasav. El Ayamart lo que a Jave, Amay Nizonet Mine Hasav. La Gemara trae una prueba de una carta que envió Rabin, ¿sí? De Eretz Israel a Babel, ¿sí? Así, esto le dice Rapapá a Rabba. Te voy a traer una prueba de la carta que envió ¿quién? Rapapá a Rabin, ¿sí? Perdón, de la carta que envió Rabin de Eretz Israel a Babel. Dice la carta lo siguiente: una persona que muere y al morir deja a una viuda, ¿sí? No le pongamos nombre aquí bueno, sí, pongamos el difunto. Shimón estaba casado con una mujer llamada Lea y tienen una hija llamada Diná, ¿sí? Entonces, una persona que muere, Shimón, digamos, muere y deja a la viuda llamada Lea y también deja ¿qué? A una hija llamada Diná. Dice en la carta Rabin, la viuda, o sea, Lea, tiene todo el derecho de
beneficiarse y alimentarse de los bienes que dejó Shimon. Una vez se casa la hija, Diná, y la hija es la única que heredera. Entonces, una vez se casa la hija Diná, y por ende, todos los bienes ahorita van ¿para quién? Para el esposo de Diná, ¿sí? Llamémoslo como Reubén, ¿sí? La viuda, ¿sí? La viuda Lea sigue teniendo el derecho de alimentarse de esos bienes. Y más aún, también después de la muerte de la hija Diná, o sea que ahorita literal Reubén, el esposo de Diná, es el dueño completo, legambre de esos bienes, sigue teniendo el derecho de... un segundo. Dice la viuda, sobrino de Rabbi Yosef Jainá, que pasó una historia como era en esto y dijeron que la viuda Lea tiene el derecho de ¿qué? De alimentarse de los bienes de su esposo, el difunto Shimón, a pesar que están en manos del yerno y la hija Diná ya murió completamente. ¿Sí? Así nos dice, esta fue la carta que envió bien la Gemara y trae una prueba y dice, si decimos que el esposo es considerado Yoresh, es considerado heredero, o sea, el esposo de Diná, o sea, Reubén, es considerado heredero, entiendo por qué puede venir la viuda del difunto, o sea, Lea, ¿sí? Y seguir teniendo provechos de eso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, una almaná siempre puede tener provecho de los bienes que están en manos de los herederos. Entonces, si se considera heredero, pues sigue teniendo provecho. Pero si el esposo se considera loquea, si el esposo de Diná, Reuben, se considera comprador, ahí acabó el cuento. ¿Cómo puede venir la viuda y seguir alimentándose de ahí? Vemos que es considerado ¿qué? Que es considerado Yoresh. Esta es la prueba. Ahorita viene Abayé y dice que no es necesario esta prueba. O sea, la prueba sí es contundente, pero no es necesaria aparentemente. Amar Abayé. Y la de Sharach Rabin Anan no yadinan veatnan Elohim shen hozrim beyovel habechorá beyoreshet ishto. Amar dice Abayé, ¿acaso sin esta carta no hubiésemos sabido esto? Claro que hubiésemos sabido esto, porque hay una Mishnah Masejet Bejorot 52b que dice, sabemos de qué es de Ajuzá, que es lo que es conocido como los campos ancestrales, ¿sí? En Eretz Israel. ¿Sí? Cuando había Yobel, si una persona le compraba un campo ancestral a alguien, al llegar el Yobel 50, regresaba a la familia, al dueño original. ¿Sí? Ahorita hay cosas que no regresan al dueño original. ¿Qué cosa? Lo que hereda la segunda parte del Bejor. ¿Sí? La segunda parte del Bejor no hereda. ¿Por qué? Porque este Taná opina que todo lo que regresa en Yobel es únicamente cuando uno compra o vende, ventas. Pero en regalos no regresa en Yobel. Entonces, y respecto a la segunda parte del Bejor, opina este Taná que es una mataná, es un regalo, no es derecho de venta o de compra que él recibe, sino es una mataná, porque está escrito latet lo pishnaim, latet, mataná. Entonces, Bejorá no recibe segunda. Igualmente, de Ayoresh etishto, que es etishto, este Taná opina que un esposo hereda a su mujer cuando la mujer fallece, mide oraitá, ¿sí? Entonces, de la misma manera que una Yerushá no regresa después de 50 años, cuando es una herencia, pues aquí tampoco no regresa. Cuando un esposo hereda a la mujer, ¿sí? Entonces dice Meforash aquí que el esposo es heredero, otra vez, que el esposo hereda a la mujer. O sea, que el esposo es considerado que heredero, no comprador, porque si hubiese sido comprador, aunque cuando nosotros hablamos compradores mientras que la esposa vive, pero si tú me dices que al morir la esposa es heredero, y por eso no hay Yobel, significa que siempre tiene el estatus de heredero, porque si al principio hubiese tenido estatus de comprador, pues sí hubiese aplicado el tema de que en Yobel regresa. El hecho que decimos que en Yobel no regresa y es heredero 100% es porque también, antes de que muera la mujer, si algo tiene un derecho, es cierto derecho de heredero. Obviamente no heredero 100% porque todavía no ha muerto la esposa, pero cierto derecho de heredero. Vemos aquí de que es heredero y no comprador. Entonces no es necesario llegar a la carta que envió Rabin. Ahorita viene Raba y trae una prueba al revés de la que dijo Abayé. Si al revés de la que dijimos hasta ahorita. Amarle Raba, veashte shalach miyatinan, amar Rabbi Yossi Rabbi Jaina, beusha etkino isha shemachra benichse milok behaye bala umeta bal motzimia de lekojot. El amar Rabashe bal sheviu rabanan ki oresh, sheviu rabanan que lokeach, veija de tabalea. Bueno, expliquemos esta primera parte. Dice la Gemara, dice Raba, voy a traer una prueba al revés. Está escrito que Rabbi Yossi Rabbi Jaina dijo que cuando los Sanedrín estaban en Usha, ellos decretaron que una mujer que vende, ¿sí? El Sanedrín, cuando estaba en Usha, decretaron que una mujer que vende, una mujer que tiene sus propios bienes, pero está casada, y son Mirsemilok, el capital le pertenece a
la mujer, pero los frutos al esposo. Y la mujer vende el capital. De tal manera que debería de ser, en principio debería ser que si ella vende estos bienes después de la muerte de ella, ¿sí? Después de la muerte del esposo, debería de ir, perdón, después de la muerte de ella, debería de ir al comprador, porque ya que el capital es de ella, listo, el esposo tiene los frutos, nada más los frutos, pero el esposo lo vende, si la esposa lo vende, debería recaer. Aún así decretaron en Usha que si la mujer vendió el capital, la esencia de esos bienes de Nixem y Lug, y después murió mientras que el esposo vive, aún así el esposo tiene todo el derecho de venir y ¿qué? De quitárselo, de no dárselo a los compradores, ¿sí? Vemos de aquí que el esposo se considera que loqueaj, porque si se considera heredero, seguro que se lo podrían los compradores quitar. Entonces aquí tenemos ahorita una prueba contraria, que se considera loqueaj, que se considera comprador. Por eso viene Rabashé y dice, él amar Rabashé, Baal Shaviu Rabanan ki Yoresh y Shaviu Rabanan ki loqueaj, veja de Tavale Abdule, Gabe Yovel Shaviu Rabanan ki Yoresh mishum peseda dide, Gabe de Rabbi Yossi Rabbi Haina, Shaviu Rabanan ki loqueaj mishum peseda dide, Gabe Rabin mishum peseda de Almana, Shaviu Rabanan ki Yoresh, Vea Gabe de Rabbi Yossi Rabbi Haina, de Ika peseda de Lekuchot, Shaviu Rabanan ki loqueaj, Hatam hinu afsidu anafshayu, que mandeika Baal. Por eso viene Rabashé y dice, ya que tenemos pruebas para los dos lados, dice Rabashé, te voy a explicar. El esposo, en relación a los bienes que la mujer trae al matrimonio, Jajamim a veces lo ven como heredero y a veces lo ven como comprador, como lo que dependiendo qué es bien para él. ¿Sí? Y explica, en Yovel lo consideramos heredero para que él no pierda, porque si es considerado comprador, pues va a perder, va a regresar. En el tema de Rabbi Yossi ben Haina, cuando la mujer vende, mientras que el esposo vive, vende los Nixem y Lug, ¿sí? Lo consideramos como ¿qué? Como comprador, para que así el esposo pueda quitar a los compradores que la mujer le vendió. Entonces también por el bien del esposo. Y en la halajá de Rabin, que en la viuda del papá, la viuda, en el caso de que estaba casado Shimón con Lea y tiene una hija Diná con Reuben, en el caso de la carta de Rabin, sí, el caso de Rabin, ¿sí? Ahí decimos de que lo consideramos como Yoresh, como heredero, porque a pesar que si hablamos por el bien del esposo de Diná, que es Reuben, deberíamos de considerarlo loqueaj para que la viuda no agarre. Dice, no, porque aquí cuando vemos el bien de el esposo perjudica a otra persona, a la viuda. Entonces, cuando perjudica a la otra persona, a la viuda, ¿sí? Ahí ya decimos de que lo vemos como heredero. Dice la Gemara, o sea, vemos aquí en esta última halajá que todo lo que vamos a favor del esposo es cuando no hay una pérdida que se le causa al otro. Dice la Gemara, entonces vuelve, y por eso es que decimos de que es considerado heredero, a pesar que se en contra, no le favorece, pero porque se perjudica a la viuda. Dice la Gemara, entonces tengo un problema con Rabbi Yossi ben Haina. ¿Cuál es el caso de Rabbi Yossi ben Haina? La mujer que vende Nixem y Lug mientras que está casada en vida, y decimos de que el esposo puede venir y quitárselo a los compradores. Dice la Gemara un segundo. Tú lo haces por el bien del esposo, lo haces comprador, ¿sí? Para que él, pero estás perjudicando a los compradores a quien ella le vendió. Te estás perjudicando. Entonces deberías de ser deberías de ser heredero para no perjudicar al otro. Dice la Gemara, no, ahí es diferente. Ahí, no obstante, estás perjudicando a los compradores, pero eso es culpa de ellos, porque ellos le compraron a la mujer casada, sabiendo de que esos bienes son del esposo. Entonces ellos se metieron en eso. ¿Por qué compraron esos bienes? Deberían de ellos, si ellos querían comprar algo y estar tranquilos, que tenían que haber comprado ¿qué? A un tercero, a un hombre que tiene a una persona que tiene o una mujer también, pero que no está casada y lo vende y vende perfectamente. El hecho que ellos le compraron a una mujer casada, a pesar que son Nixem y Lug, y se van a perjudicar, pero ¿por qué le compraste sabiendo que tiene un esposo y el esposo es considerado es considerado comprador y te lo pueden quitar? Entonces es culpa de ellos. Entonces en este caso no consideramos la pérdida, o sea, no tomamos en cuenta la pérdida que tienen estos compradores. A diferencia del caso de la viuda, ¿qué culpa tiene la viuda? ¿Sí? Y por eso, ya que a pesar que normalmente vamos a favor del bien del esposo, o sea, del bien del esposo en relación a los bienes, sí, pero cuando va a perjudicar a otra persona, a la viuda, que no tiene culpa en nada, ahí sí lo tomamos en cuenta y consideramos, en el caso de la carta, lo consideramos al esposo como Yoresh, como heredero, para favorecer a la viuda. Con esto acabamos Perek Shemini, octavo capítulo, Daran Alaj, y Yesh Nohalim. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.